ojo, chavales, porque ya hace casi un mes desde que acabó la fase de liga de esta Champions League 25-26. Así que hoy toca hacer una recapitulación de todo lo que ha ocurrido en esta competición. Por el momento, vamos para allá. La Champions League 25-26 dio continuidad a su nuevo sistema de fase de liga y el espectáculo se multiplicó hasta el último segundo de una loca y dramática última jornada que se decidió de la manera más inesperada. Es que esto es lo que tiene esta fase de liga nueva de la Champions League, que sobre todo en comparativa a la fase de grupos que teníamos antiguamente, potencia muchísimo las dos últimas jornadas. Para esta temporada, la UEFA decidió dar una mayor relevancia a la liguilla, premiando a los mejor clasificados, otorgándoles el factor campo en todas las eliminatorias rumbo a la final de Budapest. Además, si un equipo ganase a otro mejor clasificado, le robaría el factor campo durante todas las eliminatorias. Claro, esto es verdad, ¿eh? Claro, el Real Madrid, si le gana al... Bueno, se supone que en cuartos de final el Madrid se debería de enfrentar al Bayern o al Arsenal, que son los dos que quedaron en los primeros puestos de la liguilla. Si el Madrid en los cuartos de final le gana a alguno de los dos, da igual quien sea, le roba el factor este de jugar en casa a la vuelta, que esto es una puta barbaridad. El Bodo Glimt noruego, el Pafos chipriota, el Unión Saint-Gilloise de Bélgica y el Kairat Almaty kazajo debutaban en la Champions con la ilusión de ser la sorpresa del torneo, mientras que un clásico español como el Athletic Club regresaba a la competición tras 13 años de ausencia. La primera fase se comenzó a jugar desde el sorteo, que deparó los 8 partidos que disputaría cada equipo. El Paris Saint-Germain volvió a tener un calendario exigente y defendió su trono con un buen comienzo, tras encadenar y estuvieron a punto de meterse en el top 8, ¿eh? Ganar 3 victorias consecutivas y derrotar al Barcelona por 1-2 en Montjuic. Buen partido ese. Sin embargo, a partir de la jornada 4, comenzó a perder puntos hasta quedarse fuera del top 8, cayendo derrotado frente al Bayern en París y logrando una victoria. Espérate, me voy a mover, que justamente me he puesto donde tapo absolutamente todos los datos relevantes. Me voy a poner por aquí abajo. Bueno, la verdad es que viendo la fase de liga del PSG, vaya pecheada que han metido en las 3 últimas jornadas, ¿eh? Porque es que hasta la sexta más o menos iban bien. Solamente habían perdido contra el Bayern, que era uno de los mejores equipos de toda la competición por el momento. Victoria por 5-3 frente a los Spurs, que perdió valor tras empatar 0-0 en casa del Athletic y caer derrotado en Lisboa frente al Sporting de Portugal. Los de Luis Enrique se jugaron entrar entre los 8 primeros en la última jornada frente al Newcastle, pero Willock niveló el tanto de Vitinha y los parisinos acabaron relegados a la 11ª plaza. Qué buena Champions del Newcastle, ¿eh? Supongo que lo comentará ahora, pero el Newcastle está en su putísimo prime. Creo que una de las grandes revelaciones del torneo. El líder de la clasificación fue el Arsenal, que se mostró intratable a lo largo del torneo tras sumar 8 triunfos en los 8 partidos, siendo el equipo más goleador y el menos goleado de la primera fase del campeonato. ¡Qué locura, tú! La superioridad Gunner comenzó con 2 discretas victorias frente al Athletic y Olympiacos. Los londinenses ganaron. ¿Soy el único que piensa que la Champions que está haciendo el Arsenal va a ser como, por así decirlo, la reencarnación de la Champions del Liverpool la temporada anterior? Porque sí que es verdad que el Arsenal ha hecho una muy buena primera vuelta, quedando primeros en Champions, yendo primeros en la Premier League por encima de todos los equipos, muy lejos del Manchester City en 4 puntos, pero fíjense cómo poquito a poco están empezando a pinchar partidos. Yo creo que ahora cuando llegue la fase final es donde se va a venir una pecheada grande del Arsenal. Los veo favoritos para ser uno de los equipos que caiga en estas primeras rondas de octavos y cuartos de final, ¿eh? Ganaron enteros con una goleada por 4-0 frente al Atlético en el Emirates y se confirmó como uno de los favoritos tras derrotar 3-1 al Bayern en Londres y lograr el triunfo por 1-3 en casa del Inter de Milán. Es que además le han ganado a equipos muy potentes, ¿eh? En el segundo puesto encontramos al equipo de Baviera, que con 21 puntos sumó 7 triunfos y tan solo perdió en casa del líder. Los muniqueses mostraron su poderío con sus victorias frente a Chelsea y París.
Pues aquí les digo lo contrario. Yo creo que el Bayern, a pesar de haber pinchado este partido de aquí de por medio contra el Arsenal, son grandes favoritos a llegar hasta la final, ¿eh? Creo que son el equipo más duro que hay a día de hoy en Champions League, en la competición. Saint-Germain, goleando al Pafos y al Brujas y despidiéndose de la fase de Liga con 3 victorias consecutivas ante el Sporting, Unión Saint-Gilloise y PSV Eindhoven. Muy buena Champions, por ahora. Con 18 puntos se quedó el Liverpool, que tras un verano movido con un gasto de más de... Sorprendente, ¿eh? La verdad, más de uno puede pensar, no irán, tenían un equipazo, se han gastado no sé cuántos millones, pero sabiendo cómo está el Liverpool a día de hoy en Premier League, sorprende bastante que haya conseguido tantos puntos. No sé si es que les ha tocado un sorteo muy amable. 450 millones de euros, vivió una desconcertante irregularidad en la Premier que finalmente no se reprodujo en Champions. Los Reds iniciaron el torneo imponiéndose por 3-2 al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último minuto de Virgil van Dijk. ¡Qué partidazo este! Lo reaccionamos en directo, ¿eh? Y superaron su derrota en el campo del Galatasaray con una goleada ante el Eintracht en el regreso de Ekitike al que fue su campo y un triunfo por la mínima frente al Real Madrid en Anfield. Qué rabia me da este partido, tío, porque este partido, si Xabi Alonso lo llega a plantear de una manera correcta, como debería de haber hecho un entrenador, el Madrid se lo llevaba de calle. En la siguiente jornada, los ingleses recibieron un rapapolvo tras caer por un 1-4 en casa frente al PSV Eindhoven. ¿Cómo le puede ganar al Madrid y la siguiente jornada perder 4-1 contra el Leverkusen en Anfield? ¿Esto qué es? Pero se repusieron con 2 meritorias victorias a domicilio frente al Inter y al Marsella. Los de Slot se despidieron de la primera fase del torneo. Sí, tuvieron un sorteo muy sencillito, ¿eh? No quiero quitarle mérito al Liverpool, lógicamente le ha ganado al Madrid y al Atlético de Madrid, 2 partidos de muchísimo mérito. También al Inter de Milán, pero sí que es verdad que tienen esos 3 partidos y luego el resto, 5 partidos que tienen que ganar sí o sí. Pero vamos, que no hay ningún tipo de dudas ahí, ¿no? Goleando por 6-0 al Karabaj y se clasificaron terceros rumbo a los octavos de final. El cuarto puesto fue para el Tottenham, que pese... Aquí sí que tuvieron un sorteo, hermano, deleznable, ¿eh? Van a ver los equipos a los que se ha enfrentado el Tottenham. Es lamentable el sorteo que le ha tocado a esta gente, que es que están peleando por no descender en la Premier League. Están en los puestos bajos de la Premier League y se han metido en el top 8 de la Champions porque el sorteo que les ha tocado es de Conference. Pese a sufrir otra crisis de resultados en la liga inglesa, avanzó a los octavos con 5 triunfos, 2 empates y una sola derrota. Mira, les tocó el Villarreal, que el Villarreal ya sabemos que estuvo flojito en esta Champions. El Bodo Glimt, el Mónaco, el Copenhague. Bueno, mira, el PSG, más o menos decente. El Slavia de Praga, el Borussia Dortmund, que fuera de casa no es tan potente como en su campo, y el Eintracht de Frankfurt. De todos los partidos que les ha tocado, solamente hay uno donde se podían permitir la derrota, y es el único que perdieron. Es que me parece una barbaridad. Es que yo te diría, viendo la fase de liga que ha hecho el Tottenham con todos los resultados y tal, que es hasta una fase de liga mala, porque estos 2 partidos que te empata contra Bodo y contra Mónaco los tenía que haber ganado sí o sí. En casa de los vigentes campeones. ¡Qué desastre, tú, El Barcelona de Flick sumó 16 puntos, remontando sus dolorosas derrotas frente al Paris Saint-Germain y Chelsea. Hay que decir que el Barça ha hecho una fase de liga muy, pero que muy mala, ¿eh? Y no porque sea del Madrid, lo estoy diciendo, chavales, creo que lo ha hecho muy mal, porque los 2 únicos partidos que ha pinchado son los 2 que podía pinchar. El resto lo ha ganado a equipos fáciles. Y tras un inesperado empate 3-3 en casa del Brujas, los catalanes debutaron con un meritorio triunfo en Newcastle y resolvieron el resto de partidos con suficiencia. Es que ahí está lo que les estaba diciendo. Al Newcastle le tienes que ganar. El PSG entiendo que pinches. Al Olympiacos le tienes que ganar. Al Brujas le tienes que ganar. El Chelsea entiendo que pinches. Y luego contra Eintracht, Slavia y Copenhague tienes que ganarlos todos. Es que le han regalado 6 partidos al FC Barcelona. Hasta uparse a la quinta plaza. Los mismos puntos obtuvo el Chelsea, que tras recibir su primera derrota en Múnich, ganó sus 4 partidos como local y tropezó de visitante frente al Atalanta y el Karabaj. Una buena fase de liga del Chelsea. También es que ha tenido un calendario bastante amable, dentro de lo que cabe,
Pero una buena Champions. Bueno, a ver, no ha sido tan amable, por ejemplo, como con el Barça, con el Tottenham. Creo que el Chelsea ha tenido un calendario un poquito más complicado y aún así lo han resuelto bastante bien, ¿eh? El sorprendente despido de Maresca no afectó a los Blues, que acabaron sextos tras una gran remontada en Nápoles en la última jornada. ¡Qué partidazo ese también, eh! La mayor sorpresa del top 8 fue el Sporting de Portugal, que se mostró intratable en casa y solo concedió un par de derrotas frente a Bayern y Napoli. ¡Qué barbaridad lo del Sporting, tío! Ahora veremos los partidos que son, pero que el Sporting, ya solamente, da igual los rivales que les haya tocado, solamente que se hayan metido en el top 8, después de haber vendido a la que supuestamente era su máxima estrella, y el entrenador que les había hecho triunfar en estas últimas temporadas en la Liga Portuguesa, es que es una puta locura, ¿eh? Es una puta barbaridad. El equipo de Rui Borges dio un subidón en la tabla tras su victoria frente al París. Mira los resultados, tío, ¿eh? Le ganaron al Kairat, que bueno, este partido lo tienes que ganar. Pincharon contra el Nápoles, partido pinchable. Ganaron al Marsella, empataron con la Juve está muy mal. Le ganaron al Brujas, perdieron con el Bayern. Le ganaron al PSG y luego le ganaron al Athletic en la última jornada, que esto fue un partidazo antológico increíble. La última jornada tuvo muchísimos partidos buenos, Tuvo el Madrid-Benfica, que ya lo veremos más adelante. Tuvo el partido coño, el que acabamos de ver ahora, no me acuerdo cuál era. El del Nápoles-Chelsea, este del Athletic contra Sporting. Tuvo varios así muy top. Paris Saint-Germain en el último minuto y acabó colándose en la séptima posición con otro gol en los últimos instantes que remontaban el partido ante el Athletic y le daban la victoria en San Mamés. ¡Qué mérito tú, El Manchester City sumó 10 puntos de 12 en las primeras 4 jornadas, pero se complicó la vida tras 2 inesperadas derrotas ante el Bayer Leverkusen y el Bodo Glimt. Los de Guardiola certificaron su pase entre los 8 primeros tras vencer al Galatasaray en la última jornada, beneficiándose de la derrota del Real Madrid en Lisboa. Los madridistas... Ah, no te he puesto los resultados, estaba esperando para dar mi opinión sobre los resultados del City y tal. Yo creo que el City es un equipo que en Europa a día de hoy no da miedo. No da ningún tipo de miedo el City. El Madrid pinchó ese partido muy injustamente, porque bajo mi punto de vista el Madrid ese partido contra el City lo jugó muchísimo mejor. Y creo que si en la siguiente ronda al Madrid le toca al Manchester City, el Madrid está directamente en cuartos de final, ya sea contra el Bayern o contra el Arsenal, el equipo que acabe pasando. El Madrid se va a clasificar sí o sí, porque yo creo que a día de hoy el Madrid está mucho mejor que el Manchester City de Guardiola, Iniciaron la competición con 3 victorias consecutivas, pero torcieron su camino con una derrota en Anfield y otra frente al Manchester City en el Bernabéu. Xabi Alonso fue despedido en enero y Arbeloa debutó con una esperanzadora goleada por 6-1 frente al Mónaco. ¡Qué partidazo, tío, Los blancos dependían de sí mismos para acabar en las posiciones altas, pero se quedaron fuera del top 8 tras su... Qué pena este último partido contra el Benfica, porque la fase de Liga del Real Madrid fue prácticamente perfecta, Ganaron todos los partidos que tenían que ganar, absolutamente todos, contra rivales medianamente sencillos. Luego, cuando les tocaba algún rival complicado, como por ejemplo la Juve, también consiguieron ganarlo, sacar el partido adelante. Y te pincharon Liverpool y City, que a principio de temporada, viendo las plantillas que tenían ambos clubes, tú dices, coño, son los 2 partidos que el Madrid te puede pinchar perfectamente, ¿no? Y luego la última jornada contra el Benfica... A ver, tampoco es que fuera un rival fácil el Benfica. Yo creo que el Madrid tenía equipo más que suficiente para ganarle. Es más, lo hemos visto esta última semana en el partido de la eliminatoria. Pero siendo un partido contra el Benfica en el Estadio de la Luz, también era medio complicado. Y yo creo que aquí el Madrid, este partido fue el que acabó condenando al equipo blanco, Una dura derrota frente al Benfica en la última jornada. Los encarnados empezaron el torneo con 4 derrotas consecutivas, pero creyeron en la clasificación hasta el último. Mira, si tengo que ponerle un punto negativo a la Champions League, es esto. No puede ser, no me puedo creer yo que un equipo con este historial se haya conseguido clasificar a las eliminatorias de Champions, tío. Último momento, con la llegada de José Mourinho y los triunfos frente al Ajax y el Napoli. ¡Qué barbaridad, tío! El Benfica... Y vamos, y le llega a ganar aquí a la Juve también, y el Benfica se te clasifica casi en el top 8. Es que empata puntos al Madrid prácticamente, ¿no? Llegaba la última jornada con solo 6 puntos. ¡Qué barbaridad, tío! Y ni siquiera dependía de sí mismo para pasar entre los 24 primeros. Pese a todo, remontaron el gol inicial de Kylian Mbappé y dieron un baño de realidad a un Real Madrid
que acabó desdibujado. Los benfiquistas llegaron a los últimos minutos ganando 3-2 y clasificados para la siguiente ronda. Esto va a sonar a excusa lo que voy a decir, tío, y lo entiendo perfectamente que ustedes piensen que es una excusa. Creo que el Madrid, una de las claves por las que perdió este partido es por el clima, ¿eh? Es por el clima, estaba cayendo en este partido descomunal. Yo creo que el Madrid, este Real Madrid, con el tema este del techo así puesto y tal, que tiene en el Santiago Bernabéu, no está acostumbrado a jugar con lluvia. Hasta que los marcadores variaron en el tiempo añadido y le obligaban a marcar un gol. Con una falta a su favor y superioridad numérica, Trubin subió al ataque para rematar y el portero ucraniano rubricó un guión perfecto al cabecear el balón a la red y anotar el gol de la clasificación benfiquista. Mourinho y el portero ucraniano habían obrado el milagro de Daluz en un final increíble que puso fin a la fase Liga de la Champions. En la 10ª posición quedó el vigente subcampeón, el Inter de Milán, que tras sumar 12 de 12 puntos, perdió 3 partidos consecutivos que le acabaron dejando fuera del top 8, pese a... Hombre, a ver, también los partidos que perdió fueron contra el Atleti en el Metropolitano, que el Atleti hay que recordar que le metió 4 en el Metropolitano al FC Barcelona, entonces tampoco está tan mal el resultado si lo comparamos con ese. Perdió contra el Liverpool y perdió contra el Arsenal en casa. Tampoco te creas tú. Luego ganaron, por ejemplo, en el campo del Dortmund, que es muy meritorio. Y el resto de partidos tal vez eran los que tenía que ganar sí o sí, ¿no? Porque eran bastante sencillitos. Pero yo creo que los que perdieron más o menos son perdonables. Que a su triunfo en la última jornada en casa del Borussia de Dortmund. Los alemanes acabaron 17º en la tabla, mientras que la Juventus tuvo que despedir a Tudor y contratar a Spalletti para encaminar su clasificación como 13º clasificado. Qué desgracia, tío, lo de la Juventus, Tengo pendiente hacer un vídeo de ese partido contra el Galatasaray, pero porque es que me parece tal esperpento, tío. El Atlético de Madrid se aprovechó la oportunidad de estar entre los 8 primeros y se cayó del top 8. Es un jugador, ¿no? Tras empatar en Estambul y caer frente al Bodo en las últimas 2 jornadas. La verdad, una clasificación, una fase de liga muy Atlético de Madrid, Coge el Atlético de Madrid, pierde contra el Liverpool en Anfield, bueno. Le gana de goleada al Eintracht. Le caen 4 contra el Arsenal. Que si bien tú dices, coño, contra el Arsenal es normal que el Atleti pinche. Coño, pero por este resultado no, ¿no? Luego gana este partido que lo tenía que ganar contra el Inter de Milán, el actual subcampeón. Consigue ganar en casa. Luego le gana por la mínima al PSV. Empata con el Galatasaray y pierde con el Bodo. Pero esto qué cojones es, hermano. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Encima el último partido de todos, el del Bodo, el Atlético de Madrid ganándolo ya estaba clasificado. Jugaba en su campo contra un equipo de Noruega. Es el equipo más irregular del mundo a día de hoy. Mañana te puede perder 0-3 contra el Levante y la semana siguiente ganarle al Bayern 5-0. Es una puta locura lo del Atlético de Madrid esta temporada, El equipo noruego fue la gran sensación del tramo final de la primera fase. También tengo pendiente un vídeo, vamos a ver si lo puedo subir hoy o si no lo subiría mañana. Y logró una épica clasificación cuando parecía desahuciado. Qué locura, El club del Ártico solo había sumado 2 puntos en las primeras 5 jornadas, pero mantuvo sus opciones vivas sacando un meritorio empate en su visita a Dortmund y logrando una histórica victoria por 3-1 frente al Manchester City de Guardiola. Chavales, miren esto, por favor, tío. Miren esto, tío. Ustedes me quieren decir que el Bodo Glimt ha hecho exactamente la misma Champions que el Benfica. Es que fíjense, están empatados a puntos, empatados con 9 puntos. Fíjense ahí en la tabla clasificatoria. Están los dos empatados a 9 puntos. Y me vas a decir que la Champions del Bodo Glimt es exactamente igual. Empatan contra el Tottenham, el actual campeón de la Europa League, que los eliminó en semifinales el año pasado. Pierden en casa del Galatasaray, bueno, te lo compro. Pierden contra el Mónaco, pierden contra la Juventus, 2 partidos que a priori tenía que pinchar el Bodo. Y empata con el Dortmund a 2. Le gana al Manchester City 3-1. Y le gana al Atlético de Madrid en la última jornada, tío. Los noruegos comenzaron la última jornada perdiendo en el Metropolitano con un tanto de Sorloth. Encima pero lograron darle la vuelta al marcador
para lograr la victoria por 1-2 Madre mía. y colarse entre los 24 clasificados. Madre mía, vaya partidito todo black, ¿eh? Este partido no lo vi porque fue a la vez que el Madrid-Benfica, pero vaya partidito todo black viendo ahora las dos jugadas estas, ¿eh? Madre La mía. otra gran sorpresa de esta primera fase fue el Karabakh, Karabakh, que sumó 10 puntos y se clasificó tras empatar con el Chelsea. El Karabakh se salvó, chavales, por las primeras jornadas que hizo. Las primeras jornadas del Karabakh fueron excepcionales. Y conseguir meritorias victorias frente a rivales como Benfica, Copenhague o Eintracht de Frankfurt. Entre las grandes decepciones de esta primera fase se encuentran varios clubes, como la actuación del Napoli, el Buah. Villarreal. Lo del Nápoles fue terrible, ¿eh? Te dice aquí, te compara el Nápoles con el Villarreal. Yo creo que lo del Nápoles es mucho peor, ¿eh? Lo del Nápoles es tétrico. Que el Nápoles viene de ganar la Liga Italiana el año pasado, tío. Hermano, es una burrada eso, ¿eh? El Olympique de Marsella, el Athletic o el PSV Eindhoven, que aspiraban a mucho más y No, dice aquí, te mete el Athletic también en el mismo saco. Yo no veo que el Athletic sea decepción, ¿eh? Es más, el Athletic estuvo a punto de clasificarse, ganando partidos muy meritorios. Bueno, le empató, por ejemplo, al PSG, le consiguió ganar al Atalanta. Tuvo resultados muy, pero que muy buenos y muy meritorios para que el Athletic se pudiera meter entre los 24 primeros. Pero al final no se pudo meter porque es que había muchos equipos con unos puntos similares, ¿no? defraudaron sobremanera. Especialmente traumático fue el torneo del submarino amarillo, que no ganó ni un solo partido en todo el torneo y empató con el colista al sumar un solo punto. Esto es una vergüenza, tío, ¿eh? Esto es una vergüenza. Esto es para coger y quemar el estadio. ¿Cómo cojones un equipo como el Villarreal, que está en el top 4 equipos de la Liga Española a día de hoy, no te va a ganar un puto partido en Champions, tío? Que parece una barbaridad. Yo no entiendo cómo la afición del Villarreal ha aguantado toda la temporada tragándose a este equipo en Champions League. Entre las conclusiones de la primera fase de la Champions, podemos destacar el gran dominio de la Premier League inglesa, capaz de clasificar a 5 de sus 6 representantes en el top 8 y sumar un 72% de los puntos en disputa. Qué raro que una liga donde metes a 6 equipos, qué raro que sea el que más equipos se clasifican, ¿no? Los de esa liga. Meritazo de locos, ¿eh? Mbappé fue el máximo goleador de la primera fase del torneo con 13 tantos. Y David Raya fue el portero menos goleado, al solo encajar en 2 ocasiones. David Raya es un muy buen portero, pero yo tengo como a David Raya que el pavo recibe tan pocos goles, sobre todo por la buena defensa que tiene el Arsenal. En plan, si el Arsenal tuviera la defensa de el Real Madrid, por ejemplo, ya te digo yo que David Raya te recibe el triple de goles de los que lleva Thibaut Courtois esta temporada. 100%. Una vez conocidos los 8 primeros clasificados a octavos y los 16 equipos que jugarían el playoff, la UEFA celebró el sorteo que definiría el camino hasta la gran final de Budapest. Mierdón de sorteo. Esta vez no habrá eliminatoria bomba, pero sí enfrentamientos atractivos. Bueno, a ver, yo creo que la gran eliminatoria es la del Madrid contra el Benfica, ¿no? El resto, pues bastante pasables, bastante esquipeables. Bueno, a ver, estos dos partidos ayer estuvieron increíbles, ¿eh? El del Atlético de Madrid contra el Brujas. Veremos en la vuelta, el Atlético lo tiene todo para pasar, pues porque van empatados, juegan en casa y tal. Pero es que ya sabemos cómo está el Atlético de Madrid a día de hoy, chavales. Es que el Atlético de Madrid perfectamente te puede salir en el Metropolitano contra el Brujas y que el Brujas le gane 0-5. Como el Juventus Galatasaray, Inter Bodo Glimt, PSG Mónaco o la repetición de un interesantísimo Benfica Real Madrid con el retorno de Mourinho al Santiago Bernabéu de fondo. Putadón, putadón, claro. Este hombre grabó este vídeo antes de que se diera el partido. Mourinho no va a ir al Bernabéu. El camino hacia la gloria ya está prácticamente definido, por lo que ahora solo queda seguir. Muy mierda, muy mierda el sorteo este de la Champions. Ya lo estuvimos hablando en su momento. Que se pueden enfrentar dos equipos que ya se enfrentaron en la fase de liga. Que se pueden enfrentar dos equipos del mismo país. Y que encima no te digan cuál es el siguiente rival que les puede tocar. Tío, esto tendría que haber estado ya sorteado entero, el cuadro. Disfrutando de la Champions y esperar su desenlace para ver el resumen en Memorias del Fútbol. Y bueno, poquito más que comentar por aquí, chavales. Ya saben que si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí.